para recibirla como es ella, pura y santa, Señor. Guíenos, Señor, en este Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Van a pasar los niños acá. Vamos a orar por nuestros niños antes que vayan a su clase. Así que vengan aquí adelantito, siéntense ahí. Vengan, rápido por favor, después se saludan, después tenemos tiempo para saludarnos. Bien, vamos a pedir que el Señor bendiga la clase y la vida de nuestros niños. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, con nuestros hijos, de enseñarlos, de prepararlos en tus caminos, de enseñarles tu palabra. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe, les dé esa madurez que ellos necesitan para ir creciendo en la fe. Oramos por los profesores y te damos gracias por toda la iglesia en el nombre de Jesús. Bien, pasen los niños a su clase. Cuidado, no toquen. Bien, vamos a compartir ya la palabra del Señor. Ayer tuvimos un tiempo precioso allí en la municipalidad, en el auditorium de la municipalidad. Se compartieron 2 charlas por el pastor Daniel. Yo les animo, les invito a que los que no estuvieron revisen esos estudios, por favor. Fueron, la verdad, tremendos. Y bueno, damos gracias al Señor por estar con nuestro pastor acá en medio nuestro. Así que, pastor, por favor, tenga la bondad de pasar y lo vamos a dejar para que él nos hable de la palabra del Señor. Bien, buenos días. Buenos días a todos, hermanos. Les agradezco la oportunidad, pastor y nuestros hermanos presbíteros, de compartir la palabra del Señor con ustedes. Los que no fueron ayer al auditorium donde estuvimos reunidos, mi nombre es Esteban Vázquez Cofré, Daniel Esteban Vázquez Cofré. Pertenezco a la zona central, la ciudad de Linares. Allí cuido una capilla. El nombre de la capilla es Sol y Deo Gloria. Llevo 30 años siendo pastor de esa comunidad. Antes había sido un pastor presbiteriano, renuncié a la estructura presbiteriana y me quedé con mi iglesia local. Atiendo una misión, la Missio Dei, en Santiago también. Ahí estoy levantando una segunda comunidad. Soy profesor de teología confesional en la Academia de Instrucción Cristiana 1517. Me dedico a escribir algunos textos también, dar algunas charlas, conferencias, con el objetivo que nuestra doctrina cristiana protestante de tradición reformada continúe, se prolongue en el tiempo, porque dicha doctrina da perdón de pecados y vida eterna, porque es la doctrina de los apóstoles.
Ayer estuvimos hablando de lo que es una iglesia postmoderna o lo que se llama la iglesia emergente, que está esparcida esta cosmovisión, que no es una estructura, sino una especie de movimiento que está disperso por todos los rincones del mundo prácticamente. Y hoy día quiero compartir con ustedes, yo no les conocía mucho, ayer me fui un poco interiorizando de la comunidad, de la historia, conversando con el pastor. Ustedes son una comunidad en transición, ¿no es cierto? Hay un periodo de transición que ya lleva algunos años y esa transición normalmente son lentas y cuando son muy bruscas se producen quiebres en la comunidad. Y las transiciones son progresivas. Yo no sabía esa parte de la historia de ustedes y traje un sermón pensando que ya estaban al otro lado definitivamente de lo que significa ser una iglesia confesional. Pero va a servir igual, ya va a servir igual. Voy a basarme en el Catecismo de Heidelberg. Voy a revisar en este pequeño librito azul donde siempre normalmente tomo mis apuntes, y vamos a trabajar un poco como una especie de estudio más que sermón. La pregunta número 122 del Catecismo de Heidelberg. Yo sé que ustedes están usando un texto, pero vi al pastor usando correcto, el de Felirri. Ya, el original, digamos, el Catecismo de Heidelberg, de 1563. Ya, ahí se hace nuestro documento confesional de Alemania. El pastor Zacarías Ursino, el teólogo Zacarías Ursino y el pastor Gasparo Leviano le pide el príncipe del Palatinado alemán que por favor hagan un documento para conciliar la postura de los calvinistas y de los luteranos que habían llegado a la región. Primero había llegado Lutero. Lutero llegó a discutir las tesis de Heidelberg. Por lo tanto, Heidelberg inicialmente fue fuertemente influida por la doctrina de Lutero. Posteriormente, la segunda generación hizo llegar las doctrinas de Calvino y se formaron partidos, igual como hoy día, partidos luteranos y calvinistas. Y a la historia cuenta que en la iglesia de San Pedro, la catedral de San Pedro, donde predicaba, el pastor que predicaba era luterano y un diácono de la iglesia era calvinista. Y el diácono desde abajo le aportillaba el sermón al pastor luterano. Y esto tenía tan cansado ya a Federico, ya que era el príncipe del Palatinado alemán, que tuvo que expulsar del territorio a los dos, al pastor y al diácono. Y el pastor además era el profesor de la universidad en el Palatinado. Así que hubo que contratar un nuevo pastor y un nuevo profesor de teología. Y le encargó que por favor hicieran un documento para instruir a la iglesia donde se pudiera tratar de unificar, de poner en amistad ambos partidos. Y sale el Catecismo de Heidelberg, que resultó ser más calvinista que luterano. Entonces, no se resolvió el problema mucho, pero ahí nace el Catecismo de Heidelberg, que posteriormente en el Sínodo de Dordrecht, en los Países Bajos, va a ser el documento confesional junto con la confesión de Guido de Brest, la confesión belga y los cánones de Dordrecht van a ser los documentos confesionales de la Iglesia en los Países Bajos, ya que son estos tres libros: Catecismo de Heidelberg, Confesión belga y los cánones de Dordrecht. La reforma protestante está siendo lenta todavía. Van 500 años y en Latinoamérica están empezando a escucharse las doctrinas de la gracia. Tenemos a Sucre Michelin, ¿no es cierto?
¿cómo se llama? El otro pastor, el Miguel Núñez, que son súper famosos en las exposiciones, ya, no precisamente de la cosmovisión reformada, sino más que nada de las doctrinas de la gracia. Y van 500 años. Ya hay toda una locura con las doctrinas reformadas en América Latina. Toda una locura, una especie de despertar que yo considero que no debe llevar menos de 10 años menos de 10 años por esta zona. 500 años después, entonces eso me hace pensar que la cosmovisión reformada va a aterrizar en este territorio posiblemente en 100 años más, 200 años más, la cosmovisión. Pues solo está aterrizando los 5 puntos del calvinismo. Y los 5 puntos del calvinismo no es la cosmovisión reformada. Entonces está siendo lento el proceso incluso de la transformación litúrgica de las iglesias evangélicas, porque lo que hay en nuestra región son iglesias evangélicas, más que comunidades protestantes. Y el proceso del cambio del culto, de acostumbrarse a ciertas cosas que son parte de la liturgia, ha sido muy progresivo porque acá se considera la liturgia, por ejemplo, de los hermanos luteranos y a veces algunas iglesias presbiterianas, la anglicana, la gente dice son católicos romanos, porque andan con el clergyman, ¿no es cierto?, usan la cruz, y una serie de procedimientos de la liturgia que parecieran católicos romanos. Pero la gente, como no entiende estas cuestiones, se va por la vista y piensa que es catolicismo romano. Entonces ha sido difícil generar una teología de la adoración, y con lo que nos hemos quedado acá, que adorar es el culto, que esa es la adoración, el culto. Y principalmente si ese culto está fuertemente influido por mucha alabanza, a veces llega a tomar 2 horas de alabanza, pero queda un montón de otros elementos del culto fuera, que son la pedagogía del culto cristiano. Nosotros cambiamos radicalmente el catolicismo romano. El cura hablaba en latín, de espalda al pueblo, y el pueblo no entendía nada de lo que el cura decía. Predicaba en latín el cura, y en realidad muchos de los curas aprendían de memoria un sermón que les entregaba el obispo, ni ellos entendían lo que decían porque pocos hablaban latín, repetían. Entonces nosotros tuvimos un cambio cultural tremendo cuando Lutero trae el canto congregacional, por ejemplo. En Alemania surgen los primeros himnos congregacionales, donde la asamblea es la que canta, donde el sermón es dado en el idioma común del pueblo y principalmente la lectura de la Biblia, entre otras cosas, como por ejemplo el inicio de la liturgia con la confesión de los pecados y la absolución de ellos, fundamental en la liturgia protestante. Bueno, normalmente los evangélicos de tradición carismática critican la liturgia de la tradición protestante. La encuentran fría. Yo se lo digo porque ya llevo 30 años en esto y caramba que he tenido dificultades con la liturgia. Hace poco se fue toda una familia de la asamblea, en realidad fueron excomulgados, pero una de las acusaciones que hacían contra la iglesia era que éramos muy fomes, ¿ya? Muy apagados, porque ellos venían de una tradición pentecostal, neopentecostal, que no es lo mismo que el pentecostalismo criollo chileno, ¿no es cierto? El acordeón, el banjo, ese es el pentecostalismo chileno. Y las neopentecostales son los movimientos gringos que llegaron acá, Asamblea de Dios Autónoma, las Asambleas de Dios, ya, la Iglesia del Señor, la Iglesia de Dios, y interminable, ¿no es cierto?, los kilómetros de nombres que van llegando acá. Entonces ellos dicen que somos demasiado serios, demasiado fríos, demasiado ritualistas, muy solemnes, poco espontáneos, demasiado pauteada la liturgia, muy estructurada, antigua, tradicionalista.
Y la calificación más extrema es rotularla como un culto muerto, no adaptado a los tiempos modernos, como me decía un amigo bautista posmoderno de San Javier: tú eres un pastor protestante recalcitrante, me decía. ¿Ya? Casi era yo un dinosaurio. Claro, esa es la perspectiva que tenía este amigo, ¿ya? Este amigo bautista. Bueno, pero ¿qué podemos decir los protestantes conservadores? Los protestantes conservadores, no los neoprotestantes, porque las iglesias evangélicas lo que están creando es un neoprotestantismo. Un neoprotestantismo. Eso me aterra a mí. Me aterra porque el neoprotestantismo es como en la antigüedad, cuando mi abuela compraba leche y el lechero le echaba agua a la leche. ¿Ya? Entonces, el neoprotestantismo es eso lo que está haciendo. ¿Ya? Y eso es peligrosísimo, muy peligroso. Entonces, ¿qué podemos decir los protestantes conservadores a esta crítica tan ácida sobre nuestra celebración litúrgica? Primero, yo diría que quien evalúa tan mal nuestra práctica litúrgica es porque no entiende nuestra teología sobre la adoración. Nosotros no nos juntamos para hacer un culto. Nosotros nos juntamos ya para adorar al Señor teológicamente correcto. Para eso nos juntamos. No nos juntamos para estar un rato entretenidos. Tampoco venimos a nuestra liturgia a buscar la unción, ¿ya? Que nos caigan poderes, ¿ya? Y que nos transformemos en algo diferente en el rato de la liturgia. Porque una vez que se sale a la calle, desaparecen todos los poderes y la gente vuelve a hacer exactamente la misma. El empresario le sigue pagando mal a los trabajadores, le sigue pagando, ¿no es cierto?, con atraso de 15, 20 días, el trabajador le sigue robando al patrón o sacando la vuelta, tirando licencias truchas, pero luego llega el domingo y le bajan los poderes, de nuevo. Ya hay una investidura de la gracia y todo se transforma, se termina la liturgia, el hijo del hermano sigue siendo grosero en la calle, el pastor, el esposo sigue siendo muy bruto con la esposa una líder feminista sólida, hasta el domingo de nuevo en que bajan los poderes otra vez. Así funciona esta cuestión. Así es como ha sido por años. Y aquellos que evalúan tan mal nuestra práctica litúrgica es porque no entienden nuestra teología sobre la adoración. Yo creo que bien haríamos en explicarles la pregunta 122 del Catecismo de Heidelberg, que explica la primera súplica del Padre Nuestro. Dice así: ¿cuál es la primera súplica? Santificado sea tu nombre. Es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente y que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad, que se manifiestan en todas tus obras. Concédenos también que toda nuestra vida en pensamiento, palabra y obra sea siempre dirigida a este fin, que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado, ni menospreciado, sino honrado y glorificado. Eso es lo que dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 122, la primera súplica del Padre Nuestro, que lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 2. Santificado sea tu nombre. Una frase que, explicado desde el Catecismo de Heidelberg, aborda de lleno el tema de la adoración. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Ayer les hablaba del vecindario en el que yo vivo. Ya, el vecindario debe tener unas 4 manzanas. Mi vecindario teológico, mi abuelo Lutero vive en una de ellas, un poco más allá vive el tío Calvino. Yo soy del vecindario protestante, visito mucho a mi abuelo Lutero, hoy día se los voy a citar de nuevo, le tengo un montón de cariño,
No estoy de acuerdo con todo lo que dijo el abuelo Lutero, porque creo que mi tío Calvino tenía más razón, era más bíblico en algunas cosas, pero mi abuelo Lutero era muy valiente, muy valiente. Ya, mi tío Calvino tiene pocas hazañas que contar, tiene mucha explicación de la Biblia que son entretenidas y edificantes, pero mi abuelo Lutero tiene unas historias extraordinarias. Y me gusta cómo él escribe, con pasión. Mi tío Calvino escribe con el intelecto y también tiene fuego. ¿Ya? Fuego. Para los que dicen que los protestantes no tenemos fuego. Fuego. Pero mi abuelo Lutero, nunca se podrá comparar un catecismo al catecismo de mi abuelo Lutero. No hay forma de compararlo. En el sentido del orden que tiene. Él dijo que la única forma de que las personas fueran salvas era que fueran muertas por la ley primero. Y luego de que ya estaban condenados por la ley, persuadidos de que eran pecadores, había que aplicarles el remedio del Evangelio. Por lo tanto, él es el único que en su catecismo parte con la ley y luego con el credo apostólico. Primero, dijo él, lo que debe hacerse es diagnosticar la enfermedad. La ley. Y una vez diagnosticada la enfermedad de muerte que tiene este paciente, se le aplica el remedio, porque lo va a buscar y lo va a pedir el Evangelio. Ley y Evangelio. Nuestros hermanos de la Reforma posterior, incluyendo a Calvino, Zacarías Ursino, Gaspar Oleviano, partieron al revés. Partieron con el credo apostólico, continuaron con la ley y terminaron con el Padre Nuestro. Por lo tanto, pedagógicamente, el abuelo Lutero tenía mucha mayor razón. Es él quien dijo que debía ser predicada la ley y luego el Evangelio, porque es precisamente el orden que tiene la Biblia. Antiguo Testamento, ley; Nuevo Testamento, Evangelio. Entonces, cuando él piensa en esta frase, ¿qué es santificar el nombre de Dios?, Lutero dice que el nombre de Dios ya es santo por sí mismo. Así parte Lutero en su explicación breve del catecismo. Lutero tiene un catecismo que no son más de 6-7 páginas, y luego lo que hizo fue dar sermones de su catecismo que se conocen hoy día como el catecismo mayor, que son sus sermones de su catecismo menor. Y en el catecismo menor, él dice que Dios es santo de por sí mismo. No podemos hacer que sea santo cuando decimos santificado sea tu nombre. Pero rogamos que sea santificado por nosotros. Eso es lo que trata el Padre Nuestro en su primera súplica. No podemos hacer que Dios sea santo, pero rogamos que sea santificado por nosotros. Y cierto, Dios ya es santo en sí mismo, pero nosotros queremos honrar, respetar, reconocer, exaltar, engrandecer su nombre para que sea alabado por todos, y esta exaltación no la hacemos solo en la liturgia comunitaria, como esta. No, sino que buscamos que toda nuestra vida dé gloria a Dios, tal como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Ustedes traen Biblia, ¿verdad? ¿Sí? No vayan a resultar por modernos. Ahí la sacamos buena. ¿Ah? Primera carta a los Corintios. ¿Saben ustedes cuántos murieron para que tuviéramos una Biblia en papel? Y ahora andan trayendo en el celular. ¿Cómo debe arrancarse cada mecha que tenía, ¿no es cierto?, Casiodoro de Reina? Primera carta a los Corintios, el capítulo 10. Si alguien lo encuentra primero que yo, por favor lo lee, ¿ya? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y Romanos 11, 36. ¿Ya? ¿Escuchamos? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bien. Por tanto, sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que aquí la liturgia no está circunscrita a la liturgia comunitaria. Se busca la gloria de Dios en lo que comemos, en lo que bebemos.
Vamos a ver Romanos 11:36 también, por favor. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien. Vuelvo a la pregunta 122 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es la primera súplica? Santificado sea tu nombre. Es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente y que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad, que se manifiestan en todas tus obras. Concédenos también que toda nuestra vida, en pensamiento, palabra y obra, sea siempre dirigida a este fin, que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino honrado y glorificado. Podría resumir el contenido de esta respuesta de la adoración en 3 palabras que están señaladas en el Catecismo de Heidelberg: liturgia y vida. Eso es lo que dice. Liturgia y vida. Está dicho ahí en el Catecismo de Heidelberg. Y ese catecismo está fundado en esta palabra del Señor. La primera parte del catecismo habla de la celebración litúrgica, cuando dice: es decir, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente, que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad, que se manifiestan en todas tus obras. No estamos hablando del culto posmoderno que vemos a diario o los domingos de cada año, donde la cuestión cúltica se produce dentro de una atmósfera electrizante en la que las emociones son disparadas, gatilladas, por el ambiente, por el sonido de los instrumentos, por las luces, por las grandes pantallas que generan un desborde explosivo de sentimientos condicionados por el entorno. Estoy hablando de... yo fui a Santiago a ver esos cultos postmodernos y son verdaderas discotecas, verdaderas discos, ¿ya? Incluso con luces de láser, de colores. Y adentro se grita, ¿ya? Se grita, se aplaude, se salta, se baila. ¿Ya? La gente hace una serie de ejercicios en esos cultos. No estoy hablando de ese tipo de cultos que en ese contexto se confunde la adoración con las emociones conducidas por un ambiente artificial, creado de manera intencional. Está hecho para pasarlo bien. Está hecho para que el auditorio se sienta bien. Está hecho para que la gente se sienta que tiene contacto con Dios. Todo el tono de la voz, el sonido, la música ambiente. Menos mal que no lo hicimos aquí, estaba preocupadísimo. Me invitaron en Linares a predicar precisamente en un culto pentecostal clásico, pero ya influido por el postmodernismo. Y el muchacho quedó atrás con un teclado. Yo iba a predicar y me tocaba. Y le dije: ¿qué estás haciendo? En serio, ¿qué estás haciendo? Y me dijo que él estaba adorando a Dios. No, le dije: anda a sentarte, tú deberes escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Por qué nosotros creemos que la palabra del Señor es suficiente? ¿Por qué le agregas esa cuestión? Le dije: ¿qué crees tú que con eso se van a abrir los corazones? Anda a sentarte a escuchar la Biblia. Y se fue a sentar. Bueno, no me invitaron nunca más. Es verdad. De hecho, mis hermanos me estaban escribiendo y me decían: ojalá lo vuelvan a invitarme. Con respecto acá a Puerto Montt. Ya, porque normalmente uno no vuelve muchas veces al mismo lugar. ¿Ya? Es verdad, sí. Los cristianos de tradición protestante, primero, conocen rectamente la naturaleza de Dios. Primero, el catecismo dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta primera súplica? ¿Qué es lo que pedimos? Es decir, concédenos, ante todo, que te conozcamos rectamente. Eso es lo más importante. Saber a quién adoramos, por qué lo adoramos, cuáles son sus atributos. Porque la adoración consiste en exaltar, en celebrar. ¿Celebrar a quién? A alguien que conocemos. No tiene que ver bueno, esto es inevitable, empieza a dar la música, uno empieza con el pie así, ¿no es cierto? Así,
Fíjense que eso me pasa a mí. Yo voy a la cárcel de Linares, me piden que vaya 2 veces al mes a predicar a los presos. ¿Ya? Y llego allá y los presos les gusta cantar, y cantan con el alma, son súper contagiosos. Y principalmente los coros que cantan son los que tienen que ver con la libertad. Por ejemplo, ellos cantan libertad, libertad, oh, qué buena, es aquella que da el Salvador, y lloran cantando la libertad. Y yo los miro y ya les tengo harta confianza, y ellos a mí también, así que soy muy duro con ellos. Les digo, vamos a cantar, pero nada de esta cuestión de la libertad. Ustedes son puros dragullos, lo único que quieren es estar en la calle para seguir haciendo los mismos banderajes que hacen siempre. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo ha estado preso tú? Bueno, pastor, yo llevo 3 años y esta es mi 4ª vez. 4ª vez. ¿Y desde cuándo que tú vienes a la carreta? La carreta se llama el grupo de cristianos evangélicos ahí. No, yo desde que llegué a la cárcel que participo. Y te vas y volví al mismo lugar. Sí, ¿ves? Pero que la pasa bien en el culto, la pasa bien. Pero sigue siendo el mismo bandido de siempre. Bueno, les contaba esto porque cuando empiezan a cantar, igual yo empiezo a mover el pie. Y hay un poco las manos. ¿Por qué? Porque es contagiosa la cuestión. Es contagiosa. Ustedes saben que la música tiene un efecto. Claro. Y aunque uno sea muy compuestito, cuando a mí me invitaban a las iglesias pentecostales, era el presidente del consejo de pastores. Y se paraban todos porque todos eran pentecostales ya, o carismáticos. Y el único que se quedaba sentado era yo. Era terrible porque todo el mundo estaba parado con las manos al alto y yo estaba sentado agachado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me gusta la cosa artificial. No me gusta ser movido por elementos externos, cuando para mí es suficiente el Evangelio de la gracia de Dios para adorar al Señor. Ahora, si tiene que ver con el Evangelio, una canción que esté llena de Cristo, ¿no es cierto? Indudablemente, y uno dice, bueno, esto es adoración al Señor. Los cristianos de tradición protestante primero buscamos conocer rectamente a Dios. Luego lo reconocemos mediante una adoración que es producto de la inteligencia santificada. El apóstol Pablo dice que quien habla en lengua, ¿no es cierto?, y no entiende, no edifica, no sirve para nada. Dice que si hablas en lengua y cantas en lengua, bueno, hazlo también además de tu espíritu, con la inteligencia. Con la inteligencia. O sea, Pablo pide un culto inteligente. Un culto donde sepamos lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12 que sea un culto racional, no una cuestión irracional, ¿no es cierto? ¿Han visto en YouTube esos cultos irracionales? Es una barbaridad, es como que pasar un tornado, ¿no es cierto? A vuelta todo el mundo sale cacheteado en el lugar. Mi abuela me llevaba a una iglesia pentecostal y una de las cosas que me gustaba ver a mí, ya era muy entretenido, era una señora que siempre se paraba danzando, bailando, y se acercaba a otra señora que había, y de repente, ¡pah!, le ponías, ¡pum! Ella salía danzando, la otra, se iba, y ¡pah!, le dejaba caer. Y eso pasaba casi todos los domingos. Yo tenía 7 años, pero me entretenía el culto. Y lo fue que les tomaba el espíritu como a las 2 horas y media. Oye, había que esperar hasta tarde, pero valía la pena. Sí. Y todo eso bajo la idea de que era una acción del Espíritu Santo. Había una persona que no sé si hablaba lengua, tramullaba en realidad. Y justo cuando estaba predicando el hermano, el pastor, él se paraba y decía unas palabras, y el pastor decía que por favor lo hicieran callar. Y iban todos los oficiales, se ponían al lado así como gendarmes de él, y se ponía y le decían por favor, y él decía, sácame estos diablos, por favor, Señor, le decían, referente a los oficiales, que no lo dejaban hacer su show que él tenía todos los domingos a determinado momento del sermón. Dígame, ¿eso tiene que ver con la adoración? Para nada. Para nada, o sea, es absurdo. El apóstol dice que nuestro culto debe ser racional. Lo que hacemos en nuestros cultos congregacionales es reconocer. Podría decirse que los cristianos de tradición protestante, primero, conocemos.
Después amamos y adoramos. Conocemos, amamos y adoramos. Esto nos diferencia de los atenienses, ¿se acuerdan de ellos? Que adoraban al Dios no conocido. O sea, por si acaso se les había quedado un Dios afuera, también le daban culto al Dios no conocido. Nuestra liturgia está basada en razones bíblicas. Nuestra liturgia está basada en que sabemos por qué adoramos. Y por qué parte esto, continúa esto, y después esto y lo otro. Nosotros tenemos dos lecturas bíblicas en nuestra liturgia. Una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento contra los posmodernos que dicen que el Antiguo Testamento era para los judíos. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Util par, ¿no es cierto? Y Nuevo Testamento, porque ahí está el Evangelio predicado por los apóstoles, explicado en el Antiguo Testamento en el Nuevo. Por lo tanto, antes del sermón hay una lectura del Antiguo Testamento y una lectura del Nuevo Testamento. Después de que se hace la lectura, un hermano toma la Biblia y dice, esta es palabra de Dios. Y la levanta. Y la levanta para que quede claro en la asamblea que esta es palabra de Dios. Es decir, la Escritura es la palabra de Dios. Y tiene que ver con elementos litúrgicos importantes que tienen que ver con la pedagogía teológica que le enseña a la gente por qué adoramos. ¿Ya? ¿Y qué significan esos signos para nosotros como creyentes? Así que nos diferencia de ese culto que está basado no en razones bíblicas, ese culto teocéntrico. Adoramos a Dios por razones que existen en Él. Lo dice aquí, nuestro catecismo dice, ante todo que te conozcamos rectamente, que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, tu sabiduría, tu bondad, tu justicia, tu misericordia y tu verdad que se manifiestan en todas tus obras. Adoramos a Dios por sus atributos, Por ejemplo, ¿qué atributo de Dios es que a usted más lo conmueve cuando adora al Señor? La misericordia, la santidad, el perdón, su soberanía, no sé, su omnipotencia. ¿Qué dice el credo apostólico? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Su omnipotencia. Entonces, somos la barra brava de Dios. Somos la barra brava de Dios. Nos cantamos sus atributos, exaltamos sus atributos, oramos debido a sus atributos, oramos por lo que Él es, por causa de Él. Es como dijo Lutero, viene de arriba hacia abajo. La liturgia bien entendida es extraordinaria. ¿Sabe usted que la liturgia lo que hace el Señor es darnos el perdón de los pecados? Claro. ¿Para qué manda al ministro a dar un sermón sobre el Evangelio? Para que tú tengas perdón de pecado. Para que tú tengas perdón de pecado. La tarea del pastor es que tú seas salvo. Para eso se le puso. Para eso se le mandó a predicar en el mundo. Para que seas salvo. Su tarea es que tú seas salvo. Entonces cuando nos reunimos para que tú tengas certeza de tu salvación. Y ahí está la himnología, la repetición del credo, ¿no es cierto? Se encuentra la absolución de los pecados, la confesión, el sermón, la mesa del Señor. Que lejos de ser un recordatorio, como dijo Zwinglio, ni tampoco hay una consubstanciación, como dijo el abuelo Lutero. Yo creo más bien lo que dijo el tío Calvino. Él dijo que se daba el perdón de los pecados. Y claro que sí, si es el Evangelio en signos visible y sensible. Dios tiene dos formas de hacernos llegar el Evangelio, por la palabra y por los sacramentos. Es lo mismo, solo que en una la palabra es visible, es sensible. Es la palabra de Dios. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, esto es mi sangre, dada a vosotros para perdón de los pecados. No es que el sacramento perdone nuestros pecados, pero el sacramento lo que nos dice nuestra fe es que Dios perdona nuestros pecados cuando recibo el Evangelio que está en el signo visible y sensible. ¿Ve? Eso tiene que ver con la teología del Evangelio en los sacramentos. Si no es una cuestión así que hicimos para, no sé, lo hicimos porque Jesús dijo. Oye, ¿por qué toman la cena acá? No es que el Señor dijo que había que tomarla. ¿Y qué significa un memorial?
Entonces, la teología que practicamos en la liturgia tiene que ver con la exaltación del perdón, los atributos de Dios. Es teocéntrica, viene de arriba hacia abajo. Nunca es de abajo hacia arriba. McIntosh dijo que la adoración era como la luz del sol que se refleja en la luna. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. En la adoración, la luz viene de arriba, golpea en nosotros y se proyecta, retorna hacia allá. Viene de arriba, no es de abajo hacia arriba. No es algo que nosotros hacemos para Dios. Es una reacción de nosotros ante lo que Dios ha hecho. Pero si tú no entiendes y no sabes lo que Dios ha hecho, ¿cómo puedes entonces reflectar la luz que Dios ha dado en su Evangelio? Entonces esa adoración es antropocéntrica, tiene su razón en el hombre, no tiene su razón en Dios. El catecismo de Heidelberg dice que cuando señalamos santificado sea tu nombre, le decimos al Señor, concédenos ante todo que te conozcamos rectamente, saber para amar y luego adorar, que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia, verdad, que se manifiestan en todas tus obras. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. La liturgia en el cielo, fíjense, decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hacemos liturgia el día domingo porque Él es digno de nuestra adoración. Digno es el Cordero que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Entonces, nuestra adoración está inflamada por el combustible del Evangelio. Pero ese Evangelio debe estar visible, sensible y predicado no solo en los oídos, a todos los sentidos de nosotros. Cuando hacemos la absolución en nuestra capilla, algunos hermanos hacen el signo de la cruz. Ningún problema. Vaya a hacer ese signo de la cruz allá a donde los musulmanes. Párese allá y persígnese. Y veamos qué le va a pasar. ¿Por qué lo matarían los musulmanes a usted por persignarse? ¿Por qué? ¿Por qué lo matarían si usted saca una cruz y la deja visible? Porque significa una cosa en el lenguaje de ellos. Este es un cristiano. Cuando vamos al estadio o estamos viendo algún partido, ¿no es cierto?, de la selección internacional, decimos, mira, allá están los chilenos. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que están allá los chilenos? La roja, ¿no es cierto? Estaba la embarrada la roja. La roja, la bandera, la vemos, allí está Chile. Bueno, ¿y cuáles son los emblemas del cristianismo? ¿O no tiene emblemas? Tiene una serie de emblemas. Fíjense que los cristianos en el pasado, cuando eran perseguidos, tenían un emblema. Se llamaba Ishtus. ¿Conocen la historia de Ishtus, no es cierto? Entonces, tú te acercabas a alguien que no sabía si era cristiano, y en la tierra o en la arena dibujabas una línea. Nada más que una línea. Y el otro la tiraba al revés y quedaba un pescadito. Era la contraseña de que eras un cristiano. Los signos del cristianismo fueron súper importantes. ¿Qué hicimos con nuestros signos? El presbiterismo, el hermano Calvino se fue. No, se le pasó la mano. No, saquemos todos los signos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué todos? Si no nos vamos a inclinar a adorar un Ishtus. Tiene que ver con nuestra historia, nuestra tradición, nuestra identidad. Nosotros estamos conectados con la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, no romana, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Conectados. Ayer alguien preguntó sobre cómo sabíamos que éramos reformados. Le preguntamos cómo sabían que eran de la familia tanto con las fotos que tienen, de tu abuelita, del abuelito, del tío, del primo, las fotos indican.
¿Y cómo sabes tú que eres cristiano? Bueno, vas a empezar a mostrar algunos signos que tienen tu conexión con el pasado, entre ellos tus documentos confesionales. El segundo elemento que planteaba el Catecismo de Heidelberg, se lo voy a leer otra vez: concédenos también que toda nuestra vida en pensamiento, palabra y obra sea siempre dirigida a este fin, que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino honrado y glorificado. El segundo elemento es que la adoración no es una cuestión de días litúrgicos. La vida está dedicada al engrandecimiento, la honra del nombre de Dios. Cuando oramos santificado sea tu nombre, entendemos que ese acto nos compromete, eso entendemos, que ese acto nos compromete a honrar a Dios toda nuestra vida. De modo que santificar el nombre de Dios se extiende más allá de la celebración litúrgica congregacional. Santificar a Dios es una vocación constante para la que fuimos creados y redimidos. Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Respuesta. Adorar a Dios y vivir con Él por siempre. Bien, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Que toda la tierra te adore, que toda la tierra te alabe. Y ante Él toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor, a la buena o a la mala, porque en ese versículo es a la mala, cuando vuelva el Señor. Todos le reconocerán como el Hijo de Dios. Por eso es lo que empezamos a hacer en nuestra liturgia cristiana y en nuestro diario vivir. Eso significa cristiano, Cristo pequeño. Cristiano es un Cristo pequeño. Donde quiera que yo vaya, yo reflejo a Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de la liturgia y de la adoración, no tiene que ver solo con el acto cúltico del día domingo comunitario, tiene que ver con santificar a Dios como una vocación constante para la que fuimos creados y redimidos. Nuestra teología nos enseña que debemos adorar al Señor todo el día, todos los días. El Salmo 71:8 lo dice. Bueno, y muchos otros versículos más también lo dicen. Salmo 71:8. Esté llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. 24:7, como se dice, ¿verdad? Esta adoración no es solo con nuestras cuerdas vocales. Debemos honrar al Señor con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. La veracidad de nuestro compromiso con la adoración y reconocimiento de su magnificencia se expresa con el compromiso de que nuestra conducta no blasfeme ni haga a otros menospreciar su grandeza a causa de nuestros pecados. Adoramos al Señor con nuestro testimonio, adoramos al Señor con nuestra vida limpia, adoramos al Señor con nuestra ética, no solo con nuestras creencias. Adoramos al Señor con nuestra ortodoxia, doctrina correcta, nuestra ortopráctica, nuestra práctica correcta y nuestra ortopatía, nuestras emociones correctas. En eso consiste, usted revisa, los catecismos protestantes tienen ortodoxia, credo apostólico, ortopraxis, 10 mandamientos, ortopatía, el Padre Nuestro, la emoción correcta, la espiritualidad correcta. Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía son las 3 columnas de todos los catecismos protestantes, todos superior al catolicismo romano. Yo no sé si usted conoce el catecismo, pero allí está enseñada la forma en que vas a creer, vas a vivir y cómo vas a sentir, basado en la palabra de Dios. Por eso cada uno de nuestros catecismos está lleno de versículos bíblicos. Los reformados no solamente, hermanos, nos entregaron la Biblia, no solo ellos nos entregaron la Biblia al idioma común del pueblo, no solo nos entregaron la Biblia, nos entregaron la forma correcta de entenderla. Porque si usted me dice que ellos no nos entregaron la forma correcta de entenderla, entonces enséñeme usted. Claro, enséñeme usted. Por si ellos no nos enseñaron la forma correcta de entenderla, bueno, inventemos la rueda de nuevo.
Es una estupidez. Ellos nos heredaron no solo el texto, nos heredaron la correcta interpretación del texto. Y ellos nos dijeron, y eso se llama honestidad teológica, si no crees que es el correcto sentido del texto, nos dijeron, toma, aquí tienes el texto. Aquí tienes el texto. Y revisa con el texto si lo que te estamos enseñando es lo que el texto dice. Por eso amo este periodo de la iglesia, que para mí es el más extraordinario, superior a los padres de la iglesia, exceptuando el periodo apostólico, que es donde se nos entrega todo el material, todas las bases de la construcción arquitectónica teológica posterior. No es el periodo de los padres de la iglesia, el periodo de las luces. Padres de la iglesia andaban más mareados. Una serie de contradicciones de los pobres padres de la iglesia, incluyendo Agustín de Hipona, gestor del catolicismo romano tal como lo conocemos hoy día. Pero vaya a ver los documentos de la Reforma, vaya a ver los documentos confesionales, vaya a ver los documentos catequísticos, vaya a ver la explicación que nos entregaron de la Biblia. Y ahora aparecen los evangélicos posmodernos. ¿Y qué nos vienen a decir ellos? No, que esa cosa era del pasado, que era cosa del pasado, nosotros también tenemos derecho a interpretar la Biblia, así que vamos a empezar de nuevo. De nuevo, no tienen identidad, no saben quiénes son ni de dónde vienen. Los protestantes tenemos una identidad, y en nuestra identidad decimos que somos apostólicos. Y esa es nuestra discusión con Roma. Nosotros somos la iglesia cristiana apostólica. Y Roma es la iglesia apóstata. Y lo podemos probar con la palabra de los apóstoles. Incluso, yo discuto con algunos católicos romanos en algunos debates, incluso con las palabras del primer papa, Pedro. ¿Por qué no le haces caso a tu papa cuando dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres quien podamos ser salvos? ¿Quién lo dijo? Tu papa, Pedro. ¿Por qué no le haces caso? Eres un pésimo seguidor de tu papa. Nosotros somos apostólicos, somos bíblicos y hemos entregado a la posteridad una explicación de la Biblia. No solo entregamos el texto, entregamos una explicación del texto. Por lo tanto, la adoración no solamente tiene que ver con la cosa cúltica, sino también con la forma en que vamos a vivir. Eso se llama cosmovisión. Vuelvo a decir, ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. ¿Dónde está eso? En su catecismo. Ortodoxia, credo apostólico. Ortopraxis, 10 mandamientos. Ortopatía, Padre Nuestro y sacramentos. Allí está. ¿Para qué vamos a ponernos a hacerle un discipulado? No, estoy tomando clase de discipulado. ¿Qué está viendo? No, estamos viendo algunas clases de discipulado. J.D. Craig, dice, por ejemplo. ¿Por qué estudias catecismo? No, es que eso es católico. Católico. No tienen ni idea que la palabra catecismo la ocupa el apóstol Pablo como 6 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra griega. Pablo la ocupa cuando dice, respecto a la instrucción, él dice catejeo. De ahí viene catejeo, catecismo, catecismo. Son palabras apostólicas. Pablo habló del catecismo. Pablo habló del catecismo. La doctrina presentada en el catecismo de Heidelberg puede ser aún más enriquecida con otros documentos confesionales. Nosotros somos sectarios, a lo menos en mi comunidad. No tenemos, esta es nuestra confesión de fe, esta no, esta no, esta no, esta sí. No, nada de esa muestra. Nosotros no somos así. Nosotros decimos, aquí están los documentos de nuestra iglesia cristiana. Y los vamos a examinar a la luz de la Biblia. Y vamos a hablar de todos ellos y aquellos elementos que consideramos que fallan en el principio que ellos mismos nos dijeron. Sola Escritura, sencillamente los obviamos. Que no son más que tres cosas. Con el abuelo Lutero vamos a pillar algunas cosas más complejas. Aún así, les voy a leer lo que dice el documento de Lutero. Con este objetivo voy a citar la explicación del Catecismo de Lutero sobre la primera súplica del Padre Nuestro en la pregunta 339 de su Catecismo. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Y da 2 razones él. Dice, santificamos el nombre de Dios cuando como hijos suyos llevamos una vida cristiana según su palabra. Correcto, o está equivocado el abuelo.
tiene toda la razón, es así. Segundo, santificamos el nombre de Dios al enseñar su palabra en su verdad y pureza. Eso no lo dice el Catecismo de Heidelberg. Me habría gustado que lo hubiera dicho. ¿Sabe por qué no lo dice? No lo dice porque es la segunda generación. ¿Y sabe cuál era el énfasis en la primera generación? La defensa de Lutero lo dijo. ¿Cuál era el énfasis? Lo dijo en la guerra de Worms. La palabra. Entonces, si hay algo que usted siempre va a encontrar en Lutero en su escrito que habla, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Me tiene loco con la palabra este monje. La palabra, la palabra, la palabra. Y la palabra de los padres de la iglesia y la palabra del Papa. No, Lutero habla sola escritura. Es sola escritura. La palabra. Y aquí está en su catecismo. Santificamos el nombre de Dios cuando como hijos suyos llevamos una vida cristiana según su palabra. ¿Ve? Ahí está. Segunda explicación. Santificamos el nombre de Dios al enseñar su palabra. Si esta era sola escritura. Bueno, casi era sola escritura. Se quedó con el bautismo regeneracional, que el bautismo de niño regeneraba. Bueno, el abuelo Lutero estaba empezando la reforma, ¿por qué más le vamos a pedir? Sí, pues él era el que estaba llevando a cabo el asunto, se le pasó un montón. Cuando uno empieza a reformar algo, hermano, va a tener todo un pueblo que lo critica, porque uno está en la construcción. No como el tío Calvino que llegó después al castillo hecho. Se sentó, ¿no es cierto?, y se puso a explicar la Biblia. ¿Con quién peleaba Calvino? Bueno, igual tuvo sus peleas y sus debates. Pero no como el recio Lutero. Así que es normal que a Lutero se le hayan pasado algunas cosas. Los reformadores posteriores fueron arreglando ese asunto. La palabra. Él anexó un tercer elemento que me habría gustado que lo hubiera dicho el Catecismo de Heidelberg aquí. Pero qué bueno que está dicho igual por nuestros profesores del pasado. Santificamos el nombre del Señor cuando le damos a conocer rectamente, según se nos reveló en la Escritura. Santificamos el nombre de Dios al enseñar su palabra en su verdad y pureza. Por eso todo culto litúrgico, tanto comunitario como nuestra conducta diaria, debe ser según la palabra del Señor. Aún la vida práctica debe ser según la palabra del Señor. Hay un texto bien interesante sobre esto, Éxodo 26:30. Hablando de la liturgia, recuerda que la liturgia viene del Antiguo Testamento. Dios partió enseñando pedagógicamente con colores, ¿no es cierto?, con frases, con palabras, con animales, con cordero, con sangre. Era bien sangrienta la liturgia del pasado y hedionda, además. Pobre sacerdote, era imposible que fuera delgado. Tenía que comer los sacrificios. No, a la hora que no se come un sacrificio todavía ha tenido serios problemas con Dios. Y era que comer los sacrificios que estuviera empachado tanto cordero. Era parte de la liturgia. Versículo 30, y levantarás el tabernáculo, le dice Dios a Moisés, levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Harás la liturgia conforme a mi palabra. En el caso de Moisés no le dejó nada para la creatividad. Incluso hasta el trenzado de las cuerdas, ¿cuántos trenzados tenían que ser? Nada para la creatividad. Los hijos de Aarón, ¿se acuerdan que se les ocurrió echar una mezcla de incienso que Dios no había mandado? No sé qué cuestión le habrán mezclado. ¿Ah? Fuego extraño. Fuego extraño, claro. Si mezclaron el incienso, había que pesarlo. Pesar los elementos aromáticos y luego hacerlo de determinada manera. Esto estaba medio oscurado, parece, ¿no es cierto? Y llegaron y echaron la cuestión y salió fuego del lugar santísimo y los mató, los quemó. Para que quedara clarísimo que la liturgia tenía que ser según los principios que Dios había ordenado. Menos mal que ahora no sale ningún fuego. ¿Se imagina que de aquí saliera una cuestión para allá y matar a todos? Sería terrible. Si con cada cuestión que se hace en la liturgia cristiana. Entonces los reformadores tuvieron que pensar cómo era el culto cristiano, qué elementos tenían que ir en el culto cristiano. No quedó nada para la invención del hombre. Entonces, ¿cuándo santificamos el nombre del Señor? Cuando le damos a conocer rectamente, según se nos reveló
en la Escritura. Todo el culto litúrgico, tanto comunitario como nuestra conducta diaria, debe ser según la palabra del Señor, todo según su palabra. Por eso es interesante la arquitectura protestante. ¿En qué consiste? Hay varios elementos de arquitectura protestante. Estamos en vía de construcción de una capilla allá en Linares. Llevamos 30 años, son tan pobres que no hemos podido levantar una capilla. Por fin estamos agrandando un lugar. Ya de aquí a que haya una capilla, yo creo que ya voy a estar muerto, porque ya tengo casi 60 años, así que no creo que haya que estar para la capilla futura. Estoy tratando de que los muchachos entiendan bien cómo debería ser. La arquitectura protestante es hermosa en su pedagogía. Por ejemplo, una de las cosas que se hizo fue sacar el altar que había en el catolicismo romano. El catolicismo romano, usted entra y hay un altar que es de piedra, bonito, ¿no es cierto? Es de mármol normalmente. ¿Por qué creen ustedes que hay un altar tan ancho, de mármol, de piedra? ¿Por qué? Porque el cura lo que hace es el sacrificio cada vez que celebra la misa. Recuerden que ellos lo que hacen es un sacrificio cruento de sangre. El pan se vuelve cuerpo de Cristo y el vino se vuelve sangre de Cristo. Por lo tanto, se ofrece en el altar. ¿Y qué hicieron los protestantes? Los protestantes dijeron que el centro del culto cristiano era la palabra. Y lo que hicieron fue sacar el altar y poner el púlpito al medio de la asamblea. Y en otras capillas protestantes lo que se hizo fue hacer una escalera y el sermón se daba desde arriba. Desde arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era la palabra del Señor que le hablaba al pueblo. Extraordinario. Ojalá alguna vez, y de ahí arriba, bueno, ya con 65, 70 años es difícil subir, pero dar el sermón desde ahí arriba tiene un sentido muy especial para quien tiene cultura protestante y comprende la arquitectura protestante. Los lugares postmodernos no educan litúrgicamente. No educan litúrgicamente porque no hay educación litúrgica. Entonces la gente, ¿qué lo hace conectarse con Dios? O los cantos, o la oración. Y en los cultos postmodernos el sermón es breve, cortito, 15 minutos. Así que en algunos lugares un poco la palabra. Los protestantes recuperaron lo que significaba el sentido de la adoración, la arquitectura protestante, sacando el altar del medio, poniendo el púlpito, educando a la asamblea que el centro de la reunión es escuchar la palabra del Señor, poniéndola en alto como signo de magnificencia, de autoridad. Mediante la palabra, la Iglesia en su vocación misionera lleva la palabra del soberano para que toda la creación haga silencio delante de Dios y obedezca su voluntad. Y santificamos, para terminar, el nombre del Señor cuando ejercemos la disciplina eclesiástica. Cuando en nuestras comunidades ejercemos la disciplina eclesiástica, sobre los que no quieren apartarse de sus errores o herejías y de sus maldades. Eso dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 85. Voy a leérselas. ¿De qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la disciplina eclesiástica? Cuando, según el mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos se muestran en la doctrina o en la vida ajenos a Cristo, y después de haber sido fraternalmente amonestados en diversas ocasiones, no quieren apartarse de sus errores o maldades, son denunciados a la Iglesia o a los que han sido amonestados por ella y aún no obedecen a la amonestación. Si no obedecen a la amonestación de estos, por la prohibición de los sacramentos son expulsados de la congregación cristiana y por el mismo Dios del reino de Cristo, y otra vez recibidos como miembros de Cristo de su Iglesia cuando prometen enmienda y lo demuestran por sus obras. Por lo tanto, adoramos a Dios cuando somos estrictos en la vida de santidad que deben tener los miembros de la Iglesia. Cuando somos estrictos en la vigilancia de nuestro culto cristiano, cuando somos estrictos en el sermón que se le da al pueblo, cuando somos estrictos en vigilar, que es la tarea del consistorio, del presbiterio. Ahí está, eso se lo debemos al hermano Calvino. Le debemos al hermano Calvino que la estructura del templo antiguo, esto se puede ver en la iglesia de San Paul, donde estaba
nuestro hermano John Stott. Y hay algunas comunidades en Europa que se pueden apreciar. El púlpito está aquí. Y a ese lado hay 2 bancas, acá hay 2 bancas, y está el presbiterio. Porque la tarea de los presbíteros es vigilar la predicación de la palabra. Están al lado, dándole a entender al pueblo que el pastor está siendo vigilado. Extraordinario. Mi capilla es chiquitita, no sé dónde vamos a meter los presbíteros ahí al lado. Es súper chiquitita, mi comunidad es muy pequeña. Ya estamos tratando de agrandarla y no sé cómo vamos a poner esa silla a los lados, pero no hay el momento en que estén sentados al lado para que la iglesia entienda de que el pastor debe ser vigilado cuando predica y cuando enseña a la iglesia. El culto protestante, la forma en que están ordenadas las cosas en la capilla protestante, tiene un sentido extraordinario, que cuando la iglesia lo entiende, se va dando cuenta de la magnitud de iglesia que tiene, de lo que significa su asamblea, de lo segura que es su comunidad, de lo protegida que se encuentra. No así en el culto postmoderno, donde la autoridad de un solo individuo arrasa con todo el resto de los hermanos. Muy bien, vuelvo a la pregunta inicial para concluir. ¿Los protestantes saben adorar a Dios? Un pastor pentecostal, cuando yo era presidente del Consejo de Pastores, me sacó a pasear en su vehículo, muy lento. Esto es para que usted sepa cómo maneja un pastor, me dijo. Digamos como a 50 kilómetros más o menos. ¿Ya bien? Y vamos lento, porque yo quiero decirle algo a usted, me dijo. Usted es un soberbio, que viene a educarnos a nosotros los pastores, con sus enseñanzas, sus catecismos, su teología. Yo estoy aquí en el Consejo de Pastores solo porque un pastor amigo me invitó, si no ya me habría ido. Y me dio como 1 hora y media. Iba lentito. Me dejó en mi casa, me bajé. Y le dije, ¿sabe, pastor? Yo le voy a decir una pura cosa. Una pura cosa nomás, para que le quede claro a usted. No quiero ofenderlo. Si nosotros desapareciéramos del planeta Tierra, para que usted sepa, y usted quedara, y sus amigos que usted tiene, desaparecería la salvación del mundo. Si nosotros desaparecemos. Si usted desaparece, no desaparece nada. Así que en que yo desaparezca y usted desaparezca, yo espero en el Señor que usted desaparezca. Y termina. No volvió más al Consejo Pastoral. Pero es verdad, hermanos. Lutero fue muy claro en decir, nosotros traemos salvación. Nosotros traemos salvación. ¿Por qué? Cuán benditos son los pies que anuncian el Evangelio. Nosotros traemos salvación. En nuestro culto, en el orden de nuestras reuniones, traemos salvación. En nuestros colores, en nuestros signos, en la escritura, en nuestros sacramentos. Todo habla de la salvación, cuando es bien explicado. Así que, hermanos, sin duda que los protestantes sí sabemos adorar, más allá del culto comunitario del domingo. Los creyentes formados en la teología protestante no reducen la adoración al tiempo litúrgico. La vida está consagrada a ser de la vida toda el aspecto de la alabanza, el reconocimiento, la reverencia, la exaltación a nuestro Señor y soberano Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, que toda su vida sea un culto dedicado a la alabanza y la gloria de Dios, como lo dijeron nuestros padres de la Reforma, coram Deo, a la vista de Dios, siempre, aún en la intimidad de tu casa, coram Deo. Cuando está viendo el celular, de repente uno se acuerda, coram Deo, coram Deo. Coram Deo, hay que tener cuidado, el celular se está comiendo, a Steve Lawson se lo comió la tecnología. Es que uno empieza a ver cuestiones que no debe y se olvida coram Deo, a la vista de
Dios. Nuestra liturgia la respiramos toda la vida, no solo los domingos a las 11 de la mañana o en Linares a las 18:15 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Oremos. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por la historia de la iglesia. Te doy muchas gracias por nuestros pastores, Señor. Muchas gracias, Señor, por la acción de tu providencia, tu soberanía, por haber intervenido en el periodo de densas tinieblas de la historia humana y haber sacado la luz del Evangelio, Señor, tan hermosamente explicado. Y no solamente tan hermosamente explicado, tan hermosamente graficado, de tal manera, Señor, en que la cultura en la Europa antigua se llenó de la gloria de Dios. Pero hoy, Señor, estamos frente a una batalla cultural en todos los frentes, incluyendo en el posmodernismo eclesiástico. Señor, que tengamos bases sólidas y firmes para cuidar las verdades redentoras que nos has revelado. Bendice esta comunidad, sus presbíteros, su pastor, Señor, sus maestros, sus profesores, que en este periodo de transición, Señor, avancen ricamente en historia, en teología, en ética, en todas aquellas cosas que juntas trabajan en darte mayor gloria a ti, Señor. Que la comunidad sea una fuerte y potente luz en Puerto Montt, en este Puerto Montt que estuve observando anoche, Señor, este Puerto Montt que observé en la calle. Señor, danos una luz potente para alumbrar un mensaje glorioso, redentor, y úsanos para hacer el llamamiento eficaz, Señor, para que sean redimidos todos aquellos que usted tiene preordenados para la salvación, y en los que no son redimidos, para que tu gracia común ponga en orden el mundo que tú has creado, para que mostremos en él tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Bendigo, hermano, que se pongan aquí para regresar a casa. Pecado.
escucho el clamor.